Buenas tardes, compañeros y licenciado. El tema a exponer de nuestro grupo es las teorías derivadas del paradigma. Los integrantes somos mi persona, Joana Jiménez, Fernanda García, Carlos Tirira, Luis Morocho, Kenia Picado, Ana María Lascano y Luis Vargas. Les voy a exponer un poco sobre la introducción. El paradigma interpretativo comprende que la realidad es dinámica y diversa, dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, a la comprensión y significación. Como enfoque del interaccionismo simbólico es considerado para las ciencias sociales, en especial para la psicología social, que estudia la naturaleza de los grupos y los fenómenos colectivos, el impacto recíproco entre individuo y sociedad, la dimensión simbólica de la interacción social y la misma interacción como sistema supraindividual. Es una interesante propuesta para la comprensión del ser humano, entendiéndolo como parte activo y simbólico de una comunidad social. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda García y yo les voy a hablar sobre el interaccionismo simbólico. Primeramente tenemos que el interaccionismo simbólico nace a partir del pragmatismo. Este fue conceptualizado o creado por Herbert Blumer en 1937, quien lo conceptualiza como un proceso mediante el cual los humanos interactúan mediante símbolos para así construir significados. El instrumento principal del interaccionismo simbólico es el lenguaje, ya que este funciona como un instrumento de construcción, con el fin de entender así la conducta humana. Herbert Blumer fundamenta al interaccionismo simbólico con tres premisas. La primera es que los seres humanos actúan sobre los objetos, estos puedan ser físicos o seres humanos. Sobre las categorías de los seres humanos, sobre instituciones o actividades, sobre la base de los significados que las cosas tienen para ellos. Como segundo tenemos que el significado de las cosas se deriva de la interacción social que tiene el sujeto con sus semejantes, es decir, con la sociedad. Como tercera tenemos que los significados son manejados y pueden ser manejados y también pueden ser modificados a través de un proceso interpretativo utilizado por las personas para tratar con las cosas que ellos encontraron. Es decir, que un significado puede ser modificado por nosotros mismos, teniendo así dándole un nuevo significado a una cosa. Esto es todo en cuanto a mi intervención. A continuación, el compañero Carlos Tirira. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Tirira Quiroz Carlos Aníbal, del primer semestre de la carrera de Psicología. A mí me ha tocado hablar acerca de la etnografía o etnometodología. Empecemos hablando acerca de Harold Garfinkel, quien es el promotor y mayor estudioso de esta teoría social. Él estudió en Harvard, nació en New Jersey en el año de 1917 y falleció en California en el año del 2011. Fue profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Él tenía una filosofía empírica, fue promotor de la tradición fenomenológica, muy influenciado por Schultz y creador de la teoría etnográfica o etnometodológica, de cuál es de la que vamos a hablar. Esta teoría analiza las actividades cotidianas como métodos explicables. Estudia los métodos o procedimientos con los que los integrantes de la sociedad dan sentido a la vida cotidiana o actúan en ella. Fue propuesta, como dije antes, por el sociólogo Harold Garfinkel en el año de 1967. Tratemos también el término de la etnografía o etnometodología.
Es un término que, de acuerdo a las raíces griegas, se refiere a los métodos que las personas usan para vivir una vida satisfactoria. Entendamos que la realidad social es construida, vivida y llevada por sus individuos. La etnometodología se ocupa de la organización de la vida cotidiana, lo que para Garfinkel se llama la sociedad inmortal o corriente. Se trata de una perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que los seres humanos utilizan en su vida diaria para llevar a cabo actividades como levantarse, ir al trabajo, tomar decisiones cotidianas y entablar una conversación con los otros, con sus semejantes. A través de estas circunstancias, el individuo maneja creencias, teorías, modelos, metáforas y métodos que emplean las personas para construir un mundo social, buscando explicación en los mismos actores que lo producen y en el curso de su propia acción. Para estudiar esto, se basa en 4 conceptos que son la indexicalidad, la intersubjetividad, la capacidad de tomar decisiones y estudiarse a sí mismo, y la accountability. La indexicalidad es la que une el concepto con la situación que rodea a una palabra, no de los lingüistas, no de los estudiosos del lenguaje, sino del lenguaje cotidiano. La intersubjetividad valida el conocimiento de la realidad por medio de las ideas. La capacidad de tomarse a sí mismo, de estudiarse a sí mismo, es el hecho de que una descripción es una referencia a algo y al mismo tiempo forma parte de su construcción. Y la accountability son las explicaciones o enunciados discursivos que utilizan las personas para dar cuenta acerca de sus actividades. Quiere decir que es algo descriptible, inteligible, relatable y analizable. Es todo lo que les puedo decir. Saludos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuando con la explicación de las teorías derivadas del paradigma, voy a explicar muy brevemente acerca de otra de las teorías conocida como la teoría neofuncionalista, para lo cual voy a citar como antecedentes la teoría del funcionalismo, en el cual indica de que esta teoría del funcionalismo, como antecedente al neofuncionalismo, pertenece a una corriente clásica de las teorías de las relaciones internacionales, que se basa específicamente en la superación que tiene un Estado como principal actor del sistema internacional, cuyo objetivo principal radica en la superación de diferentes tipos de beligerancias de los países que puedan tener entre sí. El principal exponente fue David Mitrani del funcionalismo, que indicó de que es integrador y acumulativo, que puede tener incidencia en la soberanía estatal. Tanto el funcionalismo como el neofuncionalismo han contribuido al estudio de la integración regional, en los cuales se puede establecer dos ideas claves. El primero tiene que ver con el poder de las sociedades transnacionales y el papel de los grupos de interés. El segundo hace relación a las instituciones supranacionales. El neofuncionalismo básicamente trata de maximizar el bienestar de las sociedades, de los países que lo integraren en un organismo de integración internacional. Su principal exponente fue Ernest Haas, quien rescata la importancia de los actores sociales y los expertos técnicos, pero había que estos por sí solos no llevarían un proceso de integración adecuado, sino que por el contrario necesitan de élites nacionales que sean guiadas para desarrollar un proceso de integración de carácter político. De esta manera, he expuesto muy brevemente esta teoría conocida como el neofuncionalismo. Muchas gracias.
Saludos cordiales, mi nombre es Kenia Picado del curso C2 de la carrera de Psicología en línea. El tema a tratar en este momento va a ser la teoría neomarxista. La teoría neomarxista surgió en el siglo XX remontándonos a los primeros escritos de lo que sería el filósofo Karl Marx. Esta teoría fue un pensamiento político basado en distintos conceptos de lo que sería el marxismo. El neomarxismo se implementó primeramente para poder renovar el marxismo, en el cual algunos seguidores de lo que sería la teoría de Karl Marx estuvieron en desacuerdo en varias influencias que fueron dadas por el acompañante de Karl, que fue Friedrich Engels. El neomarxismo fue compuesto para el proceso del dialecto y dar inicio a una existencia de reciprocidad. ¿Quién era Karl Marx? Karl Marx fue un filósofo nacido en Londres el 14 de marzo de 1883, estudió periodismo y política para basar sus conocimientos no solamente en la teoría, sino que también en lo que es la práctica. Y fue uno de los 3 principales arquitectos de la ciencia moderna y uno de los 3 maestros del siglo XIX de la Escuela de la Sospecha. Las características de la teoría neomarxista son la independencia intelectual, la interacción estructural, la énfasis superestructural en contra del determinismo económico. Muchas veces la teoría neomarxista la utilizan para explicar las cosas económicas. Y por conclusión, el neomarxismo es utilizado para interpretar desigualdades en el orden económico mundial, por lo que les decía que puede ser que utilizan la teoría neomarxista más en lo económico, pero es para interpretar desigualdades no solamente en el orden económico, sino en el orden mundial de varios aspectos. Gracias. Buen día, compañeros y docentes. Mi nombre es Ana María Lascano. Yo les voy a tratar sobre la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Habermas, que aborda la teoría de la acción y su fundamento racional, conceptualiza 3 presunciones claves. La primera, desarrollar un concepto de racionalidad. Habermas se propone reinterpretar el análisis de la racionalidad, intentando ampliarlo a una dimensión social en torno al fenómeno de la comunicación en la interacción humana. 2. Elaborar una nueva concepción de la sociedad en 2 niveles, integrando los paradigmas de sistema y mundo de la vida. 3. Desarrollar una teoría crítica de la modernidad, en donde trata sobre actos comunicativos y los mundos de la vida. En esta teoría no pretende poner en jerarquía lo estructural o lo funcional. Su propósito es demarcar las barreras que dan paso a un entendimiento profundo social y comunicativo, que va desde creencias racionales distorsionadas a racionales que han precisado el concepto a través de la libre discusión. La idea es presuponer que la verdad social depende de los mejores argumentos planteados, resultados del discurso, y que no tienen sesgo de poder o intereses políticos o económicos. Estos factores impiden la consecución de la sociedad ideal. Eso sería todo. Mi nombre es Luis Vargas y les voy a mencionarles acerca de las conclusiones de las teorías derivadas del paradigma. Para poder comprender definiciones al paradigma, que es el conjunto de marcos teóricos y metodológicos que utiliza todo investigador al momento de querer interpretar y comprender los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad. Teoría interaccionalismo simbólico. Al hablar del interaccionismo simbólico debemos mencionar las 3 premisas de Bloom. La primera dice que los seres humanos actúan sobre los objetos. La segunda de las premisas afirma que el significado de los objetos se deriva de la interacción social. Y la tercera premisa indica que estos significados son prácticamente manejados y modificados a través de un proceso interpretativo utilizado por las personas para tratar con las cosas. La etnografía analiza las actividades cotidianas con métodos explicativos. La teoría neofuncionalista es una teoría de integración regional. Está basada en el bienestar de los estados. Mientras que la teoría neomarxista
basa sus principios en el marxismo y es utilizado para interpretar las desigualdades en el orden económico mundial. La teoría de la acción comunicativa de Hammers explica esta teoría con 3 percepciones: concepto de racionalidad, concepción de sociedad y teoría de la crítica de la modalidad. Gracias.